Familia, hoy estamos iniciando una serie que le he puesto por título Instrumento Escogido. Esta serie es un análisis biográfico que revisa la historia de un hombre muy conocido en la Biblia que se llama Saulo y él es originario de Tarso. En la Biblia se le conoce más bien como el apóstol Pablo. Así es como siempre se hace referencia a él, pero su nombre original es Saulo de Tarso. El apóstol Pablo es un personaje súper importante en la historia de la iglesia. El legado de este hombre es enorme. No se puede pensar en el cristianismo sin mencionar y considerar la figura del apóstol Pablo y todo lo que él aportó. Por ejemplo, ahí les van 6 datos importantes de lo que aportó el apóstol Pablo a todo lo que es el cristianismo y la historia de la iglesia. Número 1. El apóstol Pablo fue usado poderosamente por Dios para edificar la iglesia que apenas nacía. Número 2. El apóstol Pablo escribió 13 epístolas que están en el Nuevo Testamento que equivalen a más del 23% de todo el Nuevo Testamento. Número 3. El apóstol Pablo es uno de los escritores bíblicos más citados por los predicadores de la palabra de Dios a lo largo de 2000 años de historia de la iglesia. Ustedes me han escuchado a mí innumerables veces decir o mencionar al apóstol Pablo. Número 4, el apóstol Pablo abordó, estructuró de una manera muy poderosa doctrinas fundamentales de la iglesia, explicó esas doctrinas de una manera muy sencilla y comprensible. Doctrinas acerca de la justificación, por ejemplo, todo lo referente a la salvación, la santificación, todo eso fue estructurado por el apóstol Pablo y explicado de una manera muy sencilla y comprensible. Número 5. El apóstol Pablo fundó varias iglesias, unas en Asia Menor, otras en Europa, y esas iglesias tuvieron un impacto muy poderoso en su tiempo, en el arranque del cristianismo. Y número 6 y último, el apóstol Pablo formó líderes bien importantes en la historia de la iglesia y muy reconocidos, como por ejemplo el doctor Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Por ejemplo, Timoteo y Tito son líderes bien importantes en el inicio de la iglesia cristiana y estos hombres fueron formados directamente por el apóstol Pablo. Pero, ¿cómo fue que el apóstol Pablo se volvió en el apóstol Pablo? ¿Cómo es que Saulo de Tarso se convirtió de ser Saulo de Tarso a el apóstol Pablo que nosotros conocemos y reconocemos? ¿Cuál es la historia mediante la cual este hombre Saulo de Tarso se encuentra con Jesús y también encuentra el propósito de Dios para su vida? Bueno, esta historia la encontramos en el libro de los Hechos en el capítulo 9. Vamos a leer unos fragmentos. Te los leo, aquí van a salir. Son 22 versículos. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor.
El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué interesante lectura, qué interesante historia podemos ver aquí. Lo primero que nos deja ver esta lectura es que Saulo, antes de ser quien llegó a ser, y antes de lograr todo lo que acabo de mencionar, esas 6 logros tan importantes, estas 6 aportaciones tan importantes, él vivió dominado por un sentimiento que lo impulsaba a ser un hombre hostil, áspero, intolerante y violento. La escritura dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, este es Saulo de Tarso, un hombre que es hostil, áspero, intolerante, violento. Era dominado por una situación que lo hacía ser así. Ahora, más adelante, Ananías expresó sobre el apóstol, sobre Saulo de Tarso, dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, por todos era sabido que Saulo era un hombre malo. Saulo era una persona difícil, violenta, con severos problemas de carácter. Pero este hombre fue transformado por Dios. Esto significa que cualquier persona que pudiera tener problemas mentales o problemas de carácter o problemas emocionales, esa persona, igual que Saulo, también esa persona puede llegar a convertirse en un instrumento poderoso en las manos de Dios si le permites a Dios que transforme tu vida, así como Dios transformó la vida de Saulo de Tarso. Así que no importa con qué situaciones estés batallando tú, no importa en qué circunstancias llegaste el día de hoy aquí entre nosotros, no importa cuántos secretos tengas dentro de tu corazón que te atormentan ahí escondidos dentro de tu alma, si tú le permites a Dios hacer su obra en ti, tú puedes llegar a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios como Saulo llegó a ser. Ahora, antes de seguir adelante, una pregunta obligada que deberíamos responder acerca de esto es, ¿por qué razón Saulo tenía esta actitud tan hostil hacia los cristianos? ¿Por qué Saulo era así? ¿Por qué tenía Saulo toda esta violencia contenida dentro de su corazón y lo manifestaba de una manera tan agresiva contra los cristianos? ¿Por qué? La respuesta es que había un profundo resentimiento dentro de su corazón. Y ese resentimiento estaba guiando las acciones de Saulo y estaba provocando a través de Saulo mucho mal a las personas, en este caso a los cristianos. La primera charla de esta serie es esta. Le puse por título Resentido. El resentimiento, según Google, es un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa. Si alguien te ofende, si alguien te violenta, si alguien hace algo contra ti, eso que tú sientes dentro de tu corazón es
resentimiento, un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa. La persona que sufre el resentimiento no logra olvidar esa ofensa, de tal manera que lo vuelve a sentir una y otra vez, lo resiente. Por eso se llama resentimiento. Ese sentimiento va acompañado de rencor, va acompañado de hostilidad hacia las personas que él considera que le causaron daño. Eso es el resentimiento. Y esto es exactamente lo que le está ocurriendo a Saulo de Tarso. La escritura dice, por ejemplo, Hechos 9, versículos 1 y 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí dice que Saulo respiraba aún amenazas y muerte. Es decir, ese sentir de Saulo seguía dentro de él y era tan profundo que incluso era parte de su respiración. Saulo respiraba amenazas y muerte. El resentimiento de Saulo era contra los discípulos del Señor y por esa razón él estaba actuando con hostilidad hacia ellos. Ahora, ¿por qué Saulo estaba tan resentido por los cristianos? Porque resulta que Saulo sentía que los cristianos estaban destruyendo algo que había sido muy importante para él. Me refiero a su religión, al judaísmo. Saulo amaba el judaísmo porque fue su religión desde pequeño y ahora muchos judíos se estaban convirtiendo al cristianismo y estaban abandonando el judaísmo y eso a Saulo le estaba doliendo mucho en lo profundo de su corazón porque Saulo amaba su religión y Saulo estaba bien comprometido con su religión. El judaísmo le había dado a Saulo identidad, le había dado educación, le había dado seguridad, le había dado relaciones, le había dado influencia, le había dado estatus. Y ahora Saulo veía cómo aquello que había sido tan importante para él estaba siendo amenazado. Se estaba cayendo, se estaba derrumbando. Y él sentía que quienes tenían la culpa de esto eran los cristianos. Por esa razón, Saulo sentía tanto resentimiento contra los cristianos. Yo tengo esta frase que quiero dejártela aquí para que la podamos recordar y considerar. El resentimiento es un veneno espiritual que destruye a las personas. A ver, dígalo conmigo cuando cuente 3. 1, 2, 3. El resentimiento es un veneno espiritual que destruye a las personas. De eso vamos a hablar el día de hoy. Saulo de Tarso se convirtió en un instrumento escogido por Dios, pero antes de llegar a serlo, era un hombre resentido. ¿Qué características tiene el resentimiento? Vamos a analizar eso. Número 1, el resentimiento es algo que se lleva dentro. El resentimiento es una reacción interna e inconsciente ante algo que tú y yo percibimos como una agresión contra nosotros o contra algo que tú y yo consideramos muy importante. El resentimiento es una situación que está dentro de la persona, aunque la persona no lo sepa o no lo identifique. En otras palabras, a veces la persona que tiene resentimiento ni siquiera está consciente que lo tiene, porque está dentro de él. El resentimiento no es como una ropa que tú te puedes quitar o poner. El resentimiento no se ve a simple vista. El resentimiento es algo que llevas donde quiera que tú vas porque el resentimiento está dentro de tu corazón. Estés donde estés, el resentimiento va contigo y el resentimiento aflora de distintas maneras en determinados momentos.
Te puedes cambiar de ciudad, te puedes cambiar de país, te puedes cambiar de iglesia, te puedes cambiar de barrio, te puedes ir al último lugar del mundo y todavía estar manifestando las mismas actitudes porque el resentimiento lo llevas dentro de ti. La escritura dice, Hechos 9:1, Saulo respirando aún amenazas y muerte. Aquí la palabra clave es respirando, porque nos da a entender que lo que Saulo traía era una situación interna, era algo que estaba dentro de él. La respiración es algo muy íntimo que incluye tu interior. Inhalas y exhalas. Lo que tienes adentro lo sacas. Y luego alimentas tu interior con lo que hay en tu exterior. Así funciona la respiración. Pues dice que Saulo respiraba amenazas y muerte. Así es el resentimiento. Es un sentimiento vuelto a sentir interminablemente. Es revivir un momento o una situación vez tras vez tras vez. Es darle vueltas continuamente a una situación que te ocurrió o una situación que ocurrió pero que a ti te lastima. Ahora, dependiendo de la personalidad de cada uno, el resentimiento a veces se maneja de una manera muy discreta y hasta secreta porque está dentro de la persona y nadie lo puede notar. Cuando la persona es introvertida, pues no lo dice, no habla del asunto, solamente lo lleva por dentro. Sí piensa en eso, quizá llora también por eso, a lo mejor se aísla de los demás a causa de eso, etcétera. Pero quizá nunca lo expresa y nadie entiende realmente por qué esa persona es así, por qué es tan seria, por qué no se relaciona, por qué es tan introvertida. Muy posiblemente tiene que ver con algo que le duele, algo que recuerda y que le lastima por dentro, pero como su personalidad es así, introvertida, lo conserva dentro de su corazón. Así son ciertas personas, que tú los ves y no tienen expresión alguna. Ahora, no siempre se tiene conciencia de lo que ocurre. A veces el resentimiento o esa situación solo se experimenta, pero no se le dice a nadie, no se habla de eso. Solo se guarda en la oscuridad de un alma herida o en la oscuridad de una recámara con la luz apagada o en el silencio de una noche. O a lo mejor detrás de un celular o metido en unos audífonos o en un mundo virtual como mucha gente vive. La gente que lleva un resentimiento pero es introvertida lo manifiesta así. Pero cuando la persona es extrovertida, como Saulo lo era, entonces el resentimiento sale al exterior y se manifiesta a veces con agresión, con violencia, con rebeldía explícita. Saulo expresó su resentimiento con persecución hacia los cristianos, porque Saulo no era una persona introvertida y tímida. Eso que llevaba dentro de él lo sacaba al exterior de la peor forma. Pero esta es la primera característica del resentimiento. Es algo que se lleva dentro. A lo mejor aquí hay entre nosotros alguien escuchando esta charla y tú llevas dentro de ti algunas situaciones que tienes guardadas ahí por años. Nunca se lo has dicho a nadie. Nunca lo has hablado con tu esposa, con tu esposo, con tus padres. Simplemente traes un recuerdo, una situación ahí guardada, un pecado, algo que hiciste en algún momento y que lo tienes ahí guardado dentro de tu corazón. O una vivencia, una agresión que alguien generó a tu vida y nunca lo has hablado, simplemente lo traes ahí adentro y le das vueltas y vueltas y le has dado vueltas por años, pero nunca lo has manifestado de manera externa. El resentimiento es algo que se lleva dentro. Número 2. La siguiente característica del resentimiento es que busca un culpable. El resentimiento busca un culpable. El resentimiento te hace identificar un enemigo, aquella persona, aquella cosa, aquella situación que según tú está afectando lo que tú amas o a ti mismo. Y lo conviertes en el culpable de todos tus males y se convierte en tu enemigo. Bueno, el apóstol Pablo, o más bien dicho, Saulo de Tarso, estaba resentido con los cristianos
Todo su asunto era contra los discípulos del Señor. Él estaba actuando con total hostilidad contra aquellos que él consideraba sus enemigos. La Escritura dice que sus ataques y su resentimiento era contra los discípulos del Señor, dice el versículo 1. Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Entonces Saulo veía a los cristianos como sus enemigos porque él consideraba a ellos los culpables de que aquello que Saulo amaba tanto se estuviera viniendo abajo, se estuviera destruyendo. Pablo estaba actuando como cuando un niño mira a su hermanito como el que le robó el lugar de privilegio que él tenía. Como un niño que mira a su hermanito como el que le robó toda la atención que sus padres le daban. Pablo veía al cristianismo como cuando un hijo o una hija no pueden aceptar al nuevo esposo de su mamá porque considera que él es el culpable de que se haya terminado el matrimonio de sus padres. O siente que él es el que tiene toda la culpa de que se sienta bien raro el ambiente en la casa y en la familia. Desde que llegó ese hombre aquí a la casa, todo está bien mal. Estás considerando, canalizando tu enojo, tu tristeza hacia una persona. Se vuelve tu enemigo. El destino de tu enojo y de tu rencor. El resentimiento te hace ver a aquella persona como el culpable de tu dolor, el culpable de tu infelicidad. Y tú lo puedes llegar a ver como tu enemigo personal. A lo mejor no lo dices, pero lo sientes, lo consideras dentro de tu ser. Debido a eso, muchos culpan a su papá o a su mamá por su desgracia. O culpan a su padrastro, o culpan a su ex. No, es que mi ex, por culpa de ella o por culpa de él, yo perdí todo y ahora estoy pasando por esto y por aquello otro. Y estás canalizando todo tu dolor y todo tu enojo hacia una persona que la has vuelto tu enemigo o tu enemiga. Incluso, por ejemplo, algunos hijos de pastores culpan a la iglesia y dicen que la iglesia les quitó a su papá. Por eso muchos hijos de pastores no van a la iglesia, no se congregan. Porque creen que la iglesia es su enemigo, les robó a su padre. Hay personas que incluso culpan a Dios porque lo consideran el culpable de sus problemas. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios se llevó a mi papá? ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Por qué Dios se llevó a mi esposo, a mi esposa, etcétera? Y hasta algunos guardan resentimiento contra Dios. Ves que el resentimiento siempre está buscando un culpable. Como no necesariamente todas las cosas que vivimos tienen explicación, nosotros tratamos de resolver ese conflicto difícil de resolver echándole la culpa a alguien. No es que ese alguien tenga toda la culpa. Es que el resentimiento busca eso, que tú descargues tu enojo, tu frustración contra cierta persona. En fin, el resentimiento siempre va a tratar de que tú busques un culpable por lo que te está ocurriendo o por lo que te ocurrió o por la tristeza que tú llevas dentro, así como Pablo, o más bien dicho, Saulo, culpaba a los discípulos del Señor por todo lo malo que según él le estaba sucediendo al judaísmo. Así es el resentimiento. A lo mejor tú también, si te pregunto, oye, pero ¿por qué estás así? ¿Quién tiene la culpa de todo? Inmediatamente te va a brotar un nombre, un rostro. No, pues es que aquel vato, es que esa persona, lo que me hizo, lo que dijo por su culpa. El resentimiento siempre te hace buscar un culpable. Y número 3, en tercer lugar, otra característica del resentimiento es que el resentimiento puede controlar tus acciones. Y esto es algo impresionante. Esta historia que tú y yo estamos revisando nos permite ver que Saulo no solo sentía algo dentro de él y lo respiraba. Saulo no solo estaba viendo a los cristianos como los culpables de todo lo malo que le estaba sucediendo al judaísmo. También tú y yo podemos ver a Saulo como un hombre controlado por lo que sentía. A Saulo
lo controlaba el resentimiento que había en su corazón. Fíjate cómo lo plantea la Escritura, Hechos 9, 1 y 2. Saulo vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Fíjate cómo Saulo está actuando, está haciendo trámites, está iniciando procesos para poder hacer cosas. Saulo, debido al resentimiento que tenía en su corazón, él fue a buscar al sumo sacerdote para conseguir la autorización de él para perseguir a los cristianos, para dañarlos, para matarlos, para encerrarlos. Era el resentimiento que estaba dentro de él dirigiendo sus acciones. Eso hace el resentimiento. Puede guiar tus acciones. El resentimiento impulsó a Saulo a pedir permiso para encarcelar cristianos. El resentimiento hizo que Saulo buscara permiso para perjudicar a otros. Así le sucedió a Saulo. A otras personas el resentimiento los hace rayar paredes. A otras personas el resentimiento los hace quebrar vidrios, hacer daño a las casas de los demás. A otras personas el resentimiento los hace drogarse porque sienten que al drogarse hacen sufrir a su mamá o a su papá, etc. A otras personas el resentimiento los hace autoherirse cuando no se pueden perdonar a sí mismos por algo que hicieron y sienten que hasta cierto punto ellos tuvieron la culpa de cierta tragedia que ocurrió, de cierta cosa que sucedió, o por haberse dejado llevar por cierta situación, o por no haber tenido el valor para pararlo todo justo a tiempo, y ahora que las cosas sucedieron te culpas a ti mismo y ese resentimiento contra ti mismo te hace dañarte a ti. Familia, el resentimiento es algo espiritual e interno que podría estar guiando las acciones de aquella persona para generar destrucción en sí mismo o en los demás. Y número 4, otra característica que tiene el resentimiento es que el resentimiento causa dolor. Cuando uno está resentido, alguien sufre. Lo voy a repetir. Cuando uno está resentido, alguien sufre. La Escritura dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Los cristianos estaban sufriendo a causa del resentimiento de Saulo. Saulo era el resentido y los cristianos estaban pagando el pato. Es lo mismo cuando un bebé es abortado por una mujer que fue violada. ¿Qué culpa tiene el niño? Es un bebé muriendo a causa del resentimiento de una mujer. Sí, lo que le ocurrió a esa mujer fue horrible, nunca debió haberle pasado, pero el bebé no tiene la culpa. Pero alguien sufre cuando uno tiene resentimiento en su corazón. Así sucede, por ejemplo, cuando las feministas hacen sus manifestaciones y quiebran vidrios en las casas, en los negocios de personas que no tienen nada que ver con sus reclamos. El resentimiento causa daño a personas que no tienen nada que ver con el sufrimiento de aquel que está resentido. Tú puedes estar bien resentido contra tu ex, pero quienes están sufriendo los daños son tus hijos. Bueno, el resentimiento que estaba dentro de Saulo lo hacía culpar a personas inocentes por su dolor. El resentimiento estaba dirigiendo sus acciones, el resentimiento estaba provocando dolor, gran dolor a terceras personas. Pero hay algo importante que yo debo mencionar, y esto es lo que yo quiero que tú no olvides jamás. Es esto: Saulo no se quedó así para siempre. Y tú tampoco tienes que quedarte así para siempre. Si tú estás sufriendo por un resentimiento, por un dolor, por una situación que te ocurrió, a lo mejor tienes años luchando con eso, no te tienes que quedar así para siempre, como Saulo no se quedó así para siempre. Yo quiero concluir diciéndoles lo siguiente a todos, familia. Yo sé
que este mensaje no tiene que ver con todos. De todos los que están aquí presentes, tal vez no todos se identifican con este mensaje, pero yo sé que algunos sí. A lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que tú estás muy resentido por algo que te sucedió. A lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que está muy resentido con tus papás, con tus hermanos, con tus abuelos, con tu ex. A lo mejor aquí hay alguien entre nosotros que tú estás muy resentido con Dios, porque en tu lógica de las cosas, cuando analizas todo, caes en la conclusión de que Dios tal vez es el que tiene la culpa de todo lo que te ha pasado. Le culpas de lo que te pasó, le culpas de todo lo que estás viviendo. Así es el resentimiento. Siempre hace que busquemos un culpable. Y a lo mejor por ese resentimiento que tú traes dentro de ti, estás haciendo sufrir a personas que no tienen nada que ver con lo que tú traes dentro, pero lo haces porque de alguna manera percibes que te estás cobrando por todo lo que te hicieron. Quiero que sepas que Dios puede sanar tu corazón. Quiero que sepas que a pesar de estar lleno de resentimiento y de dolor, tú te puedes convertir en un instrumento escogido para Dios. A pesar de tu resentimiento, si tú le permites a Dios obrar en ti, tú puedes pasar de ser una persona resentida a ser una persona usada por Dios. Si Saulo, que tenía un corazón lleno de tanto resentimiento, pudo cambiar, entonces tú y yo también podemos cambiar. A Saulo lo controlaba el resentimiento. A lo mejor a ti no. A lo mejor a ti te controla otra cosa. La tristeza, la avaricia. ¿Qué es lo que te controla a ti? A lo mejor a ti te controla algo más. A lo mejor esta plática tú dijiste, bueno, pues no es para mí porque yo no tengo resentimiento, pero hay otra cosa que te controla. A lo mejor te controla la lujuria. A lo mejor no te puedes detener tus impulsos sexuales y eso te está haciendo vivir una vida que no es agradable delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que te controla a ti? A Saulo no lo dirigía Dios, lo dirigía el resentimiento, lo dirigía su enojo, lo dirigía su dolor. A muchos los controla su amargura. A otros los controla su vanidad. Por querer verse mejor, hacen cosas que no deberían hacer. A otros los controla su orgullo. Te resistes a perdonar, a soltar ese sentimiento que traes. A otros los controla sus deseos de llamar la atención, de que todo mundo los vea, que son importantes o muy guapos o muy guapas, no sé. A otros los controlan las cadenas generacionales de los pecados de sus padres. A otros los controla una adicción, etc. Podría pasarme el resto del día hablando de este tipo de situaciones. Pero lo que yo quiero que sepas es que eso que te controla a ti, quizá le está causando mucho dolor a otras personas. Yo quiero que sepas y quiero que recuerdes y quiero que escuches de mí que hoy Dios puede liberarte si se lo permites. Y mientras que alguien viene aquí para tomar este lugar, yo quiero invitarte ahí donde estás a levantar tus dos manos lo más alto que puedas y a decirle a Dios expresamente, abiertamente: Dios mío, libérame del resentimiento. A lo mejor tu problema no es el resentimiento, es otra cosa. Dile: Dios mío, libérame de esto que me controla. Así con tus manos levantadas, dile: Señor, transfórmame, sáname, cámbiame, renuévame. Lo necesito, Dios mío.